Una nueva variante ha llegado al país, poniéndonos a los peruanos ante un nuevo desafío, más alarmante aún, sabiendo que Perú es uno de los epicentros mundiales de la pandemia, con más de 180.000 fallecidos, que lo ubica como uno de los países con la tasa de mortalidad más alta del mundo. La nueva cepa la denominaron Delta Plus, una versión nueva y ligeramente modificada de la variante Delta coronavirus que ya se conocía, causando alarma entre los países europeos y latinoamericanos, que ya se han detectado los primeros casos. ¿Qué es una variante y por qué los virus tienen este tipo de variaciones en su composición genética? ¿Para qué lo hacen? Bueno, los virus lo que necesitan es hacer prevalecer su especie, ¿no? Y se defienden en el caso del huésped, que genera mecanismos de defensa para imponerse a eso y mantenerse vivo y transmitir de una persona a otra para mantenerse. Entonces, las mutaciones que hacen su genoma estos virus lo hacen porque esas mutaciones se van a expresar en una estructura externa del virus, en este caso en la espía, que son estas como espinas que tiene el virus, que por eso se llama el coronavirus. Entonces estas mutaciones, cuando hacen cambios en la estructura del virus como tal, por ejemplo tenemos este color amarillo en esta maqueta del virus, significa que si antes era de una forma, esa mutación o varias mutaciones van a permitir que cambie de estructura el virus y cambie de comportamiento. Y eso es lo que está pasando con estas variantes, tanto la británica, la sudafricana y la brasilera. Y acá en Perú es obvio que por la cercanía geográfica, esta variante brasilera se está dispersando, ha ingresado a nuestro país, como la vez pasada conversamos por Clavayoco, Chequito, Huánuco, había solo un caso en Lima en ese entonces, pero ahora se ha diseminado y como has mencionado, exactamente hay 39.7% en promedio en Lima, pero que en realidad ya es un 40%, en Lima Centro un 25%, 63% en Lima Este, en Lima Norte 50% y en Lima Sur 41 o 42% prácticamente, ¿no? Así es. Esta cepa ha demostrado un incremento gradual de los casos diarios que probablemente signifique el desencadenamiento de una tercera o cuarta ola de contagios en varios países. Es importante saber que esta variante fue identificada por primera vez en India y desde entonces el país la ha catalogado como preocupante. Los casos en el país asiático están en aumento y hasta entonces se han detectado casos en Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Rusia y también con una paciente detectada en nuestro país. Se trata de una mujer mayor de 78 años procedente del distrito Cerro Colorado en el departamento de Arequipa. Según indicó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en la conferencia de prensa, se trata de un caso no importado, pues la paciente no había viajado, pero tuvo contacto con un familiar que sí portaba el COVID-19. Es importante mencionar que las variantes detectadas hasta el momento en el país son la variante británica, brasileña, india y la andina. Según el Departamento de Salud Pública de Reino Unido, en comparación con la variante alfa, que vendría a ser la británica, la variante delta tiene más probabilidades de causar hospitalización. En ese sentido, menciona que más de 1.300 personas fueron hospitalizadas por todas las variantes de COVID-19. La científica argentina Andrea Gamarnik, investigadora principal de CONICET, asegura que el virus tiene una maquinaria para multiplicarse, para producir muchas copias de sí mismo. Esa maquinaria del virus es muy simple y por eso comete errores en el copiado. Cada error es una mutación. Cuanta más circulación del virus en el mundo, se harán más copias. O sea, habrá más virus con errores o mutaciones que pueden aumentar su fitness. Así, el virus puede ser más infectivo, más contagioso o incluso causar más daño.
El Ministerio de Salud de la India menciona que varios estudios demuestran que esta nueva variante, también conocida como AY.1, se propaga más rápidamente porque se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar al virus. Hasta este punto, uno podría pensar que las vacunas que se están aplicando en diversos países no podrían hacerle frente a esta variante. Sin embargo, un estudio en Inglaterra ha determinado que de vacunarse con ambas dosis contra la COVID-19, la protección contra la variante Delta aumentaría en un 80% y que también se asegura que hay garantía del 96% de eficacia contra la hospitalización por el virus. Por esta razón, desde el MINSA se recomienda su aplicación y que todas las vacunas empleadas en la inoculación en el país son efectivas contra esta variante. Una pequeña entrevista acerca de la ya llamada tercera ola del COVID-19, pues, ¿no? Y qué más que hablar de ese tema con una persona que es especialista, un infectólogo, que nos puede de repente resolver muchas dudas que el común de la gente no entendemos de repente. Usted es el señor Jorge Flores, doctor infectólogo del Hospital Loaiza. Normalmente, ¿cuánto se tarda para poder elaborar una vacuna? ¿10 años máximo? En promedio, las vacunas que usualmente nos aplican en promedio son de 5 a 10 años. Y acá ya tenemos vacunas incluso en menor tiempo. Y eso marca un hecho sin precedentes, al igual que la investigación en fármacos, la investigación en productos, todos destinados al control de esta pandemia. Entonces la investigación se pone, como debe ser, al servicio de la humanidad. Claro. Ahora que mencionábamos sobre opiniones también de otros profesionales, muchos, por ejemplo, colegas míos, periodistas, opinan que ya se viene esta llamada tercera ola del COVID-19. ¿Usted cree que esto sea cierto? ¿Cree que hay cuánto de porcentaje de verdad hay en esta opinión sobre la tercera ola? Bueno, en medicina y en particular en la ciencia, nosotros nos basamos en estos objetivos, ¿no? Trazamos siempre nuestros planteamientos en función a estos objetivos. De hecho, que hay que diferenciar de lo que podamos escuchar, las redes, incluso también parte de la información que adquirimos en los medios audiovisuales, televisivos, de lo que realmente sucede. Quiero que más o menos te des una idea. Para que exista una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o la ola que tú quieras, tienen que darse algunas condiciones. Tú lo vas a entender. Mira, primero tiene que haber presencia del virus. En este caso es el coronavirus, ¿correcto? Entonces yo te pregunto, ¿tenemos el virus todavía? Claro que sí. Tenemos el virus que no se va a ir, ha venido para quedarse. Correcto. Segundo, tiene que darse personas que se llaman susceptibles. ¿Qué es un susceptible? Aquella persona que no tiene las medidas de bioseguridad conocidas y puede ser fácil contagiada o transmitida. Y tercero, tiene que darse ese concepto importante en relación a que las personas no estén vacunadas. Entonces, lamentablemente, si hacemos un resumen, tenemos tanto el virus, tenemos personas susceptibles y tenemos una lenta campaña de vacunación. Entonces se da el escenario ideal para que se den una tercera, en este caso la que tú me preguntas. Pero a su vez, a diferencia de lo que pasó en la primera y en la segunda ola, acá tenemos una ventaja más que importante que va a depender de nosotros, ¿no? Tenemos vacunas que no teníamos en primera y en segunda ola y tenemos conocimiento de cómo se puede evitar la transmisión de esta infección. Entonces es un concepto que se debe masificar, diversificar. No han cambiado las medidas de bioseguridad, de protección, incluso con estas llamadas variantes o mutaciones temibles. Entonces, si me preguntas, ¿se puede dar una tercera ola? Claro que sí, se puede dar, lo cual sería
muy crítico. Pero a diferencia de primera y segunda ola, tenemos instrumentos, herramientas. Disculpe que lo corte. ¿Cuán agresiva de repente podría ser esta tercera ola, ¿no? Bien, ya habiendo visto todo el transcurso y que hemos pasado enfrentando la enfermedad, ¿cuán agresiva de repente podría ser esta tercera ola? Nosotros la agresividad lo medimos con un término que se llama virulencia. O sea, la capacidad de un virus que pueda ingresar a un organismo y hacer daño. Y ese daño en su máxima expresión lo medimos como una mortalidad, que en medicina se llama letalidad. Algo importante es que, como habrás escuchado, de hace algunas semanas, incluso meses, se conoce la presencia ya de estas variantes, de estas mutaciones, ¿no? Y tenemos la de Londres o de Reino Unido, la de Sudáfrica, la brasilera de Manaus, incluso claro, la tan temible ahora de la India. Se ha demostrado, y eso es importante, que estas variantes, la preocupación es que tienen una mayor capacidad de transmisión. O sea, quiere decir que van a contagiar a más personas, ¿correcto? En el Perú ya están circulando estas variantes, ¿no? Circula la variante brasilera, circula la variante del Reino Unido. Y eso explica en parte lo que de alguna forma se está viendo, que cuando en una familia, en esta etapa, uno de los miembros se contagia, transmite a casi todos los miembros de la familia. Sí. Cosa que no veíamos en la primera o en la segunda ola, que en promedio eran el 20 o el 30% de los miembros de la familia. De todos modos, como medida de precaución, la Organización Mundial de la Salud ha instado a que las personas vacunadas sigan llevando mascarillas, indicando que, hasta que éstas estén totalmente vacunadas, se sigan yendo sobre seguro porque podrían acabar formando parte de una cadena de transmisión, debido a que quizás no estén totalmente protegidas. A veces las vacunas no funcionan, declaró Bruce Aylward, asesor de la OMS, en una conferencia de prensa la semana pasada. ¿Y cuándo fue la primera vez que ubicaron el origen de esta cepa? Por el momento se conoce que la Delta Plus empezó a aparecer en las bases de datos globales después de mediados de marzo y para el 26 de abril se detectaron casos en Inglaterra, lo que hizo que el Reino Unido prohibiera los viajes internacionales el 4 de junio. Sin embargo, varios pacientes sin historial de viajes ni contacto con viajeros contrajeron la Delta Plus, lo que sugiere que la variante había empezado a circular por el Reino Unido a través de la transmisión comunitaria. Hasta el momento, en nuestro país, las autoridades han informado que se han identificado 4 variantes de preocupación: la alfa, gamma, delta y la lambda, que es la única registrada por primera vez en el Perú. Aunque aún se encuentran en investigación, los primeros análisis indican que estas nuevas variantes son mucho más contagiosas que el virus original, por lo cual se recomienda ser más cuidadosos reforzando las medidas de protección para evitar la transmisión en la comunidad. Óscar Escalante, director ejecutivo del área de enfermedades transmisibles del Instituto Nacional de Salud, comentó que los estudios hechos hasta ahora muestran que la letalidad de esta nueva variante es más baja frente a la mostrada por las variantes británica y brasileña, pero que todavía no han confirmado que sea más letal. Pero al tener un mayor número de contagios ocasionará que más personas ingresen a los establecimientos de salud y se produzca una mayor demanda de cuidados intensivos y probablemente haya un mayor número de fallecidos. Se puede ver que según la poca información que se tiene hasta el momento de la variante india, causa mayor preocupación porque podría estar originando una cepa aún más potente y que incluso podría desplazar a la variante andina lambda por ser más infecciosa. También que trae consigo nuevamente el riesgo de colapso de nuestro sistema de salud, ya que según los especialistas debe reforzarse la vigilancia genómica, el ritmo de vacunación y el cerco epidemiológico. Con esto se evitará la propagación de la variante y con avance de la inoculación se podrá contar con una mejor barrera de enfrentamiento. Por el momento, solo queda cuidarnos, darle uso a las medidas y objetos de prevención
y estar atentos ante la presencia de este nuevo mal que ya llegó al país.